El padre Eduardo, a quien damos nuestra más sentida y calurosa bienvenida, es un sacerdote que se llaman allí vileros, es decir, un sacerdote que trabaja en ambientes obreros de especial necesidad, que forma parte de los sacerdotes que viven con los marginados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El cardenal Bergoglio ha sido quien apoyó en el año 2009 a estos jóvenes sacerdotes en Buenos Aires, instituyendo para ellos una vicaría. Hemos invitado al padre Eduardo porque el Papa en la bula, convocando el año de la misericordia, nos recordó precisamente que la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual revela el Señor su amor como la de un padre y una madre que se conmueven visceralmente hacia su propio Hijo. La vida de los sacerdotes en aquellas villas de Buenos Aires tiene su origen en la opción preferencial por los pobres. Así pues, hoy el padre Eduardo nos habla lleno de una vida vivida en el corazón de las periferias existenciales y materiales y vivificado por el peregrinar en este año santo, pasando por otras naciones hasta llegar hasta nosotros. Cuando surgió la idea de invitar al padre Eduardo, tras escuchar al Papa, que nos hablaba de la experiencia de los curas vileros, por un instante nos pareció, digamos así, exagerado que alguien viniese de tan lejos, de Buenos Aires, o del fin del mundo, como dijo el mismo Santo Padre cuando fue elegido. Pero nos hemos sentido reflejados en las palabras de nuestro Santo Padre, cuando dice: la Iglesia vive un deseo inagotable de ofrecer misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Nosotros hoy lo acogemos con todo nuestro corazón. Y como supo expresar también el beato Monseñor Romero, que recientemente nos ha indicado el Papa Francisco como ejemplo en este año de la misericordia, como dijo Monseñor Romero, que el trabajador, el pobre, el marginado, el obrero, el jornalero, mire en esta Iglesia algo que transforme su pobreza en redención, que no lo deja llevar por caminos de resentimiento y de lucha de clases, ni una Iglesia que le ofrece paraísos en esta tierra, sino una Iglesia que quiere dar el soplo de Dios en su situación. Este testimonio del padre Eduardo nos llama, aunque aquí, cerca de nuestra parroquia, no tengamos espacios donde se viva exactamente como las villas de Buenos Aires, pero sí que Europa está vivo el gran desafío de la inmigración, de tener que acoger a pobres que llegan y atraviesan nuestras fronteras. Y cerca también de nuestra misma basílica hay tantas necesidades y tantos pobres que el padre Eduardo, con su amor hacia Cristo, hacia la Iglesia y hacia los necesitados, nos hablará de ello y nos dará un buen testimonio de vida cristiana y sacerdotal. Entremos, pues, decididamente en este año de misericordia para descubrir cómo el camino de la conversión, que nos permita emprender una vida pobre, austera, que nos haga dignos del reino de los cielos y hermanos con nuestros hermanos más necesitados. Ahora sí, buenas tardes. Deu vos guarda. Es lo único que sé. Es un placer poder estar hoy acá con ustedes en este
bendito lugar, la Basílica de la Purísima Concepción, casa de nuestra Madre, la Virgen María, y que tenía mucho anhelo y ganas de llegar. Ante todo le quiero dar gracias a Dios, al Padre de la Providencia, por haberme elegido y a través de ustedes haberme hecho peregrinar, como decía Musen Kors, desde el otro lado del mundo, mi querida América Latina, tierra de evangelización y de misión de este generoso y solidario continente, y de manera especial en el corazón servicial de este pueblo hispano. Le doy gracias a nuestra Madre, a la Virgen María, en esta casa, en la advocación de la Purísima Concepción, por ser madre que cuida y que bendice, y también por ser ícono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada, como nos decía nuestro Papa Francisco en su carta cuaresmal. Me acompaña y no me deja solo la Virgencita de Luján, mi Virgencita, Virgen gaucha y patrona de Argentina, Inmaculada, Purísima Concepción también, traída a nuestros pagos en un barco proveniente de este continente, de Portugal, allá por el año 1620, y la crónica dice una humilde imagen de la pura Concepción. Y quiso quedarse a orillas del río Luján, generando el milagro y la presencia y ahora la veneración de todo el pueblo argentino y también de Paraguay y de Bolivia. Quisiera dejar en esta basílica esta sencilla Virgencita de Luján, como muestra de mi gratitud y en señal de comunión y de oración, y en la fe a nuestras patronas, que las cuide tanto como lo hace con nuestro pueblo. La propuesta en esta tarde va a ser meditar juntos esta historia de amor, de misericordia de Dios con su pueblo. Propuesta que nos ha regalado nuestro querido Francisco, que doy fe que rezó y que sigue rezando por estas conferencias cuaresmales, y que en este jubileo extraordinario celebramos juntos la misericordia. Como nos decía él en la carta de invitación, en este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Cuántas situaciones de precariedad y de sufrimiento existen en el mundo hoy. Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Enhorabuena, Francisco, que nos hayas invitado. Mi historia, la historia de mi comunidad y de mi iglesia en Buenos Aires, es parte y se entronca en la historia de este santo pueblo elegido por Dios. Es nuestra historia. Somos pueblo elegido, sujeto histórico que tiene dueño, Jesucristo, el Señor de la historia. Es el mismo Jesús de Nazaret que enseñó y que nos enseña a mantener y a recordar siempre que formamos parte de ese pueblo elegido por Dios, que como nuestros hermanos mayores en la fe, hacemos memoria de la misericordia de Dios con nosotros. Esa hermosa oración que rezaba Jesús y que enseñó a rezar, Shema Israel, recuerda Israel, haz memoria, vuelve a pasarlo por el corazón. Nosotros también, como el salmista, como rezamos hermosamente en estas vísperas y como dice ese hermoso salmo, el 136, le damos gracias a Dios por la historia de salvación de cada uno de nosotros, porque es eterna su misericordia. Qué lindo que en este tiempo de Cuaresma nosotros también podamos hacer memoria de nuestra propia historia de salvación, porque es eterna su misericordia. Y así vamos a ir entrando entonces humildemente. Intentaré que entremos
despacio y humildemente en esta santa puerta de la historia de este pueblo elegido, salvado y sostenido por la misericordia de Dios. Nos dice Francisco que Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Entramos entonces juntos en ese corazón de Jesús que es todo misericordia. La invitación entonces va a ser a recorrer el camino de nuestra Iglesia, que ejemplo de la Santísima Trinidad sale al encuentro del hombre, lo busca, porque lo ama apasionadamente, como lo ejemplifica la parábola del Padre Misericordioso, propuesta en este año jubilar. Su Padre lo vio y desde lejos salió a su encuentro. Es el modelo para una iglesia en salida, y de esto quiero compartirles nuestra experiencia. Francisco lo habló mucho en su carta La alegría del Evangelio, y la iglesia en salida tiene su raíz en esta acción de la Trinidad que realiza una apasionada búsqueda del hombre. Y en el Padre Misericordioso ponemos imagen y sentimiento. Veremos ese caminar, y la propuesta que les hago es verlo en la Iglesia Universal, en nuestra Iglesia Casa Común. Entrar luego en la Iglesia de Buenos Aires, mi experiencia, desde mi corazón. En las parroquias de Buenos Aires y de manera especial donde me toca servir al pueblo de Dios, en las villas de las diócesis de Buenos Aires, para entrar finalmente en la parroquia Cristo Obrero, donde me desempeñé durante 8 años como sacerdote y donde, por gracia de Dios, se fundó el Hogar de Cristo, que es el espacio para la recuperación de los chicos y chicas víctimas de la exclusión social con problemas de adicciones, el centro de nuestro corazón de misericordia y de nuestra experiencia. La raíz de la iglesia en salida, entonces decimos, está en la misericordia de Dios, porque es Dios el que toma esa iniciativa y, como le gusta decir a Francisco, nos primerea en el amor, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Es por eso que la iglesia que primerea es experta en humanidad, como decía Pablo VI. Toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro a buscar a los lejanos y llega a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, al modo de Jesús. Porque Dios nos primerea, nosotros como iglesia podemos también primerear en el amor. Es el recorrido de la historia de la iglesia, de Pedro y de Pablo, de los misioneros, de la evangelización, y de manera muy especial, después del Concilio Vaticano II, de esa búsqueda de una iglesia que quiere ayornarse al signo de los tiempos y encontrarse con la cultura y con el hombre del momento. Y así entonces crecer en el conocimiento, acercarse más a la mujer, al hombre y a la cultura. Yo vengo a compartir la experiencia de mi iglesia de Buenos Aires, la Arquidiócesis de Buenos Aires, que tiene su propia historia también y que también es iglesia en salida, porque es comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Tenemos el regalo de haber tenido como obispo a Monseñor Jorge Mario Bergoglio, pero muchos años antes ya la iglesia en Buenos Aires empezaba a buscar y a soñar con ser iglesia en salida, y eso se lo debemos a la tradición y a toda la iglesia que fue preparando el camino y el terreno para que hoy podamos estar donde estamos, y le debemos mucho a esos sacerdotes y esas comunidades que se hicieron cargo en la historia de cada uno de los problemas que fueron surgiendo. Yo me siento en la obligación de nombrar a algunos de esos sacerdotes que después del Concilio Vaticano II, allá por la década del 60 y del 70, de la mano de su obispo tomaron la iniciativa
no solo de atender los barrios populares, sino de ir a vivir, de generar espacios en la parroquia y compartir con el pueblo de Dios la vida y así ir descubriendo las necesidades concretas que el pueblo de Dios iba urgiendo y buscando. Algunos de los sacerdotes que se encuentran y que son paradigmas y de alguna manera nuestros patronos hoy, como el padre Carlos Mujica, que tengo el regalo y el privilegio de haber estado en su parroquia. Los restos de él descansan en Cristo Obrero, y que fue asesinado en el año 1974, fruto de su entrega y de su trabajo por los pobres. Musen hablaba de Monseñor Romero, otro de los grandes patronos y ahora beato de nuestra querida América Latina. Bueno, el padre Carlos Mujica también entregó la vida por los más pobres, y para nosotros en Buenos Aires es mártir, porque entregó la vida por aquellos que más lo necesitaban, siendo sacerdote y en comunión con la Iglesia. Así también el resto de los sacerdotes que junto con él se animaron y empezaron este trabajo viviendo en las villas: el padre Richard Bailey, el padre Bernaza, el padre Daniel de la Sierra. Muchísimos años después, 40 años después, el arzobispo Jorge Mario Bergoglio decide conformar al equipo de curas de las villas en vicaría episcopal y duplicar el número de miembros de este equipo, del cual pude formar parte y sigo compartiendo, y desde ese momento empezar a ver que, así como los sacerdotes de la década del 70, 70 y 80 tuvieron su desafío, bueno, el 2000 también traía sus nuevos desafíos y sus nuevas búsquedas. Iglesia en salida, que es lo que venimos a compartir y hablar, y lo que justamente nos pidió como equipo de sacerdotes, manteniendo esa unidad con la tradición de trabajo y colaboración, pero sobre todo haciendo frente a esas nuevas necesidades. ¿Qué es trabajar como sacerdote en la villa? En eso yo quisiera compartirles la experiencia de mi parroquia, de la parroquia Cristo Obrero, que es aquella que me recibió como sacerdote. Yo llegué en el año 2007, todavía era seminarista, y gracias a que en el seminario nos habían permitido poder realizar experiencias pastorales cercanas a lo que uno tenía interés de conocer, varios de los seminaristas de la época, de la mano de nuestro obispo, pudimos compartir con el pueblo aquellas cosas que íbamos intuyendo que eran importantes: la religiosidad y la fe popular. La parroquia Cristo Obrero nació con el padre Carlos Mujica en la década del 70, y desde ahí ininterrumpidamente atiende pastoralmente al barrio denominado Villa 31 de Retiro, y gracias a Dios hace unos años, barrio Padre Carlos Mujica. En este momento hay alrededor de 50.000 personas que viven en esta villa, y villas más grandes también, de mayor número de habitantes, y en su gran mayoría son inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, de Perú, como decíamos, muchos del interior de nuestro país, que llegan buscando esa segunda o tercera oportunidad que su país, que su lugar no les dio y no encontraron, por ellos y por su familia. Y viniendo a veces con una mano adelante y una mano atrás, buscando esa oportunidad, nos trajeron esa riqueza cultural, esas devociones populares, esas patronas y patronos de cada uno de los lugares de los cuales arribaban, y enriquecieron muchísimo la vida de nuestros barrios. La Virgencita de Cacupé, patrona del pueblo de Paraguay, donde Francisco estuvo hace poco; la Virgencita de Copacabana, patrona del pueblo de Bolivia, donde también estuvo; la Virgencita de Urcupiña, la Virgencita de la Puerta, patrona de Perú; el Señor del Milagro, y tantos otros patronos que hacen de nuestros barrios de profunda fe
y de profunda esperanza. Para tener una idea, en nuestras villas la gente viene, como decía antes, a buscar esa oportunidad y son verdaderamente barrios obreros. Uno, si tiene la posibilidad a la mañana temprano, eso de las 4 o 5 de la mañana, empieza a ver cómo incluso antes de la aurora empiezan a salir un montón de trabajadores y trabajadoras en busca del pan de cada día. Un par de horas más tarde, a las 7, 7 y media, ya empiezan a salir los miles y miles de guardapolvos blancos, que son los chicos y chicas que quieren y pueden y necesitan estudiar y van a sus escuelas a buscar esa oportunidad. A la tarde de vuelta, toda esa emigración del barrio vuelve y le trae vida y esperanza, y ahí empiezan a llenarse las capillas, con momentos de liturgia y oración, con momentos festivos, también con encuentros solidarios, preparando algunas de las festividades, las patronos, la Semana Santa, también para poder construir y trabajar en las capillas se hacen ferias solidarias del plato, ferias de ropa, algunas actividades que nos ayudan a ir construyendo y mejorando el barrio. Las capillas las hacen y las hacemos juntos, no las trae la iglesia. Cuando se conforma el barrio, también se conforma la capilla y muy probablemente también cerca la cancha de fútbol, pero son espacios religiosos y espacios de fe y los vamos construyendo juntos. Y esto es un regalo de Dios, porque uno está acostumbrado a pensar que en las villas, en las favelas, en las barracas, siempre se junta lo peor de una sociedad y muy por el contrario son los espacios o pulmones de fe que siguen alimentando muchas veces nuestros barrios. Son comunidades evangelizadoras que se involucran. Como decía Francisco, se meten con obra y con gestos en la vida cotidiana de los demás, achican distancias, se abajan hasta la humillación si es necesario y asumen la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Y esto es real y concreto, porque desde las capillas de los barrios, desde esa transmisión de fe, la vida entera es la que toma verdaderamente valor y encuentro. Nosotros acompañamos la vida toda, desde los más chiquitos, 3, 4, 5 años, porque las mamás tienen que salir a trabajar y entonces las capillas muchas veces con voluntarios, voluntarias, catequistas, se convierten en guarderías, en asilos, en espacios de primera infancia en donde los chicos, en vez de quedar solos o al resguardo de ninguna persona, encuentran ese espacio afectivo en donde poder estar. Muchas veces, ya creciendo en la edad, trabajamos el método del sistema preventivo salesiano. Don Bosco es uno de los patronos de nuestros barrios, de estas tierras, acá cerquita, porque nos enseñó que amar a los niños y a los jóvenes es parte fundamental de nuestra vida de iglesia, y más cuando sufren, y más cuando nos necesitan. La comunidad evangelizadora también acompaña no solo a los niños, sino también a los jóvenes, a los adultos y a los abuelos. Es un camino ininterrumpido, no se puede interrumpir, porque si uno pierde esa vida, la ganan otros. Entonces los preadolescentes y los jóvenes se encuentran en las capillas su espacio y son ellos los protagonistas que ayudan a que el barrio tome vida y alegría. Los jóvenes, decía Juan Pablo II, son la esperanza de la iglesia. Bueno, nuestros jóvenes también son la esperanza de nuestro barrio y muchos de ellos son los que nos dan alegría, nos conmueven, nos ayudan a que verdaderamente podamos hacer esas cosas que los que vamos cumpliendo más de 30, 40, ya nos cuestan un poco más. Pero también los adultos tienen su espacio y su lugar, y sobre todo los abuelos. Una sociedad que aprendió a descartar y a sacarse de encima a la gente mayor. Las villas, los barrios siguen manteniendo ese principio fundamental. Son el tesoro
y el arraigo de nuestra sabiduría y de nuestra fe popular. En las villas los abuelos siguen transmitiendo las devociones y la cultura. Es lindo verlos con los nietos en las puertas de sus casas, en las capillas, mostrándoles las imágenes, contándoles, enseñándoles las oraciones. Qué lindo que esa cultura no se pierda. Ojalá que también acá esa cultura no se pierda, que los abuelos sigan siendo los que cuidan y custodian nuestra fe popular, y que los chicos, los más chicos, que vean en ellos no personas que molestan, sino aquellos que nos pueden enseñar a veces mucho más de lo que nos enseñan los libros. La comunidad evangelizadora realmente acompaña. Acompaña también, y de manera muy especial, a aquellos que nadie acompaña. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites. La comunidad evangelizadora también sabe fructificar, dar vida. Y eso es un regalo de Dios. Cuando muchas veces uno escucha las políticas para que la gente cada vez tenga menos hijos, para que se vaya de alguna manera secando y vaciando esa maternidad que nos llena de esperanza, en los barrios la vida tiene nombre y apellido y se llena de entusiasmo y de esperanza. Las mujeres y las mujeres de nuestros barrios son mujeres de fe que traen la vida al mundo a veces como viene, pero que luchan y que buscan que esa vida salga adelante. Es precioso ver cómo las madres, por lo menos de mi tierra, luchan y pelean por la vida de sus hijos. Fructifica. Comunidad evangelizadora que está atenta a esos frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos e inacabados. A veces la vida llega sorpresivamente y en vez de rechazarla, de discriminarla, de excluirla, de señalarla, uno tiene que estar ahí para comprenderla, para poder ayudarla y para que crezca. Eso también es parte de nuestras obras de misericordia. La comunidad evangelizadora, nos dice Francisco, sabe festejar. Sin lugar a dudas, esta comunidad festeja, celebra y acompaña. En los barrios también, se festeja y se festeja lo grande. Decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando a alguien se le perdona mucho, ama mucho. Bueno, cuando alguien sufre mucho, celebra mucho más. Cuando alguien tiene una pena grande, la alegría es más grande todavía. Y eso es lindo ver cómo en los momentos de festividad, en un término muy argentino, ¿no? Se tira la casa por la ventana, se tira la capilla por la ventana al momento de festejar. Y no se escatima en aquello que se da, porque frente a tanto sufrimiento, cuando hay un bautismo, cuando hay un cumpleaños, cuando hay un matrimonio, cuando hay una confirmación, se celebra lo grande. Y se celebra porque Dios está en medio y presente, y porque vale la pena celebrar esas cosas. Y a nosotros nos llena de alegría, porque es nuestro pueblo el que nos enseña a celebrar y a festejar. En este espacio que nosotros vemos y que compartimos de celebración, en donde las fiestas patronales se vuelven y se visten de color y de música cultural de cada uno de los lugares, nosotros tenemos un desafío y muy grande. El desafío de aprender a recibir la vida como viene. Y en estos últimos años, de manera especial,
tenemos el desafío grande de la exclusión social. Me gustó mucho cuando leí, antes de venir para acá, el documento que sacaron los obispos de acá de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Servidora de los Pobres y de las nuevas pobrezas, porque también la categoría de exclusión social se vuelve algo globalizado. Todos estamos sufriendo las consecuencias de esa exclusión social. Hoy lo hablábamos con Monseñor Juan José Onela, y las nuevas pobrezas que van apareciendo en cada uno de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestros lugares, nos desafían como Iglesia a descubrir nuestro verdadero compromiso y protagonismo. Para nosotros esto fue también una puerta santa, algo en donde entrar, algo en donde, como decía la lectura de hoy, había que aprender a descalzarse y entrar con humildad, porque es tierra sagrada, porque es el sufrimiento de nuestra gente. Y entramos porque nos pidió el pastor, y cuando el pastor pide y acompaña y conduce, entonces las ovejas confían, escuchan su voz. Y así nació en Buenos Aires el Hogar de Cristo, un espacio dentro de la Iglesia, pero que trabaja y se vincula con todo el resto de los espacios para la atención, acompañamiento y recuperación de aquellos chicos y chicas que, fruto de esta exclusión social, eran víctimas del flagelo de la droga, y de manera especial del Paco, una droga muy nociva y muy violenta que tenemos lamentablemente en nuestro país y en los países limítrofes, que se hace con todo lo que sobra de las drogas sintéticas y que se mezcla con un montón de porquerías y que hace que ese consumo sea barato, que se pueda conseguir de manera muy fácil y que sea muy nocivo y muy necesario para el cuerpo. Entonces se consume mucho y la vida se va yendo. Por eso, cuando nosotros arrancamos con este desafío de abrir esa puerta sagrada que era la puerta del corazón de aquellos que más sufrían, tuvimos la bendición y el cuidado de aquel que verdaderamente nos mostró el camino. El cardenal Bergoglio inauguró el Hogar de Cristo un jueves santo, 20 de marzo del 2008, en la Villa 21 y 24 de Barracas, una de las villas que primero recibió este maremoto, que fue este tsunami, que fue el desembarco de toda esta situación difícil que se iba generando por la ausencia del Estado, por la cultura del descarte, por la exclusión social, porque la sociedad y la ciudad miraba para otro lado y muchos iban quedando al borde del camino. En ese lavatorio de los pies, en esos 12 primeros discípulos que iban siendo sanados desde lo profundo del corazón, el cardenal Bergoglio decía que había que hacer un trabajo cuerpo a cuerpo, que no alcanzaban con los tratamientos y comunidades terapéuticas que veían que el problema era la droga y que entonces la solución era el tratamiento. El problema era la exclusión social, era mucho más complejo. El problema era lo que generaba que muchos chicos y chicas que tendrían que estar en la escuela, o jugando en un parque, o en un patio, o participando de algún club, o teniendo apoyo escolar, o teniendo alguna actividad lúdica o recreativa, terminaban en un pasillo, en la calle, en un bolquete, y siendo víctimas y presas de esto que genera la exclusión social, que es la denigración de la persona, donde muchos chicos terminan robando y donde muchas chicas desde muy jóvenes terminan siendo víctimas de la trata y de la explotación sexual. Fue una tarea difícil que fue asumiendo el equipo de sacerdotes de las villas, pero de nuevo, cuando el pastor acompaña y cuando conduce y cuando Dios elige y llama a hacer frente al desafío, hay que aprender a escuchar y hay que tener la paciencia para saber ver el cómo y el dónde. Hace unos años, después de haber asumido, yo recuerdo que en una entrevista
a Francisco le preguntaron cómo se imaginaba la iglesia. Yo creo que estaba pensando en muchas de las cosas que vio cuando arrancaron varios desafíos en Buenos Aires, y esto me gustó mucho y por eso lo quería compartir con ustedes. Él decía: velo en la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental: ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro. Si uno ve la imagen anterior del lavatorio de los pies y piensa en el buen samaritano, en el lavar las heridas de los demás, y mira ahora, con el tiempo, necesitamos muchos hospitales de campaña. Necesitamos que nuestra iglesia vuelva a poner el corazón en lo fundamental: curar heridas, sanar corazones. Y qué bueno que este año y este jubileo de la misericordia vuelva a poner la mirada en lo central. Para nosotros fue muy importante. Y digo para nosotros cuando en realidad hablo de los curas mayores, que fueron los que intuitivamente y fruto de mucha oración fueron descubriendo el cómo y el dónde. El hogar de Cristo era un lugar en donde todo el mundo podía entrar. Esa sagrada puerta estaba siempre y está siempre abierta para aquel que necesite, para aquella que necesite al menos ser escuchado. No sé si toda nuestra diócesis tiene la puerta abierta. Hablo de mi gremio, de mi sindicato por allá. Y este es un tiempo para reflexionar en eso. Si empezamos viendo si tenemos las puertas abiertas de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, si tenemos las puertas abiertas también de nuestro corazón. Para nosotros fue muy importante y fue un desafío grande, porque abrir la puerta implica eso, abrir la puerta. Y que entre todo implica que entre todo. Y allá también decimos, ¿no? Aprender a atajar todos los penales. Si te patea Messi debe ser medio difícil, pero para nosotros fue muy importante aprender a descubrir que en esos contextos teníamos que encontrar primero la paciencia, porque uno no puede hacer frente a todo y de golpe, pero sí la esperanza de que cada una de esas personas, sobre todo los chicos y las chicas que iban llegando, puedan recibir al menos ese oído atento y en muchos casos simplemente un plato de comida, un baño, un poco de ropa, y el consuelo y el abrazo de decir: ojalá que vuelvas mañana. Así nació ese primer centro barrial, que después se fue multiplicando en las distintas villas, porque la realidad era que muchos de los barrios sufrían exactamente lo mismo, por las mismas condiciones que se iban generando de exclusión, y durante muchos años fuimos haciendo prueba y error, tratando de ver desde qué lugar y cómo. Lo único que nunca cambió, y eso se lo debemos a Jesús, a la Virgen y a los patronos de cada centro barrial, fue que la puerta esté siempre abierta. Y creo que en este año de la misericordia a nosotros nos renueva en esa esperanza, y es una invitación para todos. En la Puerta Santa uno entra para recibir la misericordia de Dios, pero sale para compartirla con los demás. Y 7 años después, el año pasado, pudimos celebrar juntos en la casa de nuestra patrona, la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la alegría de saber que éramos muchos, que eran muchas las que empezaban a caminar y que empezábamos a sentir que valía la pena apostar aquello que nadie quería apostar y a buscar en estas pequeñas demostraciones de servicio y de entrega la vida de tantos y de tantas que se ponían en juego.
brevemente cómo funciona el Hogar de Cristo o cómo funciona un centro barrial, como para que también pueda compartirles de qué manera Dios nos iba hablando, porque la misericordia, la puerta abierta es un lema muy lindo, pero después en concreto hay que bajarlo, ¿no? Y hay que ponerlo en el día a día. Bueno, nosotros en la vida cotidiana de todos los días recibimos a las chicas y a los chicos en nuestros centros barriales, abriendo la puerta sobre todo del corazón, pero con mucha libertad. Para muchos la primera vez es lo que decía hace un rato, simplemente pegarse un baño porque hace muchos días que están de gira o que están en la calle y que entonces quedaron a la deriva. Para otros un poco más aventurados, después de varios días sin comer, porque el Paco lo que genera es una dependencia absoluta y quita las ganas de comer y de dormir. Para algunos entonces era poder descolgar un tiempo, comer algo, tirarse a dormir y tratar de ver si al día siguiente podíamos hablar. La vida cotidiana se iba desenvolviendo en ese espacio abierto, en ese hospital de campaña que trataba de a poco de ir generando un vínculo de confianza. Para la mayoría de los chicos y chicos que sufren estas consecuencias han perdido la confianza, están desilusionados con el mundo adulto y con aquellos que los terminaron pateando hacia afuera, hacia la periferia. Y la vida cotidiana entonces se va dando en ese ir generando un espacio de confianza. Al principio con un mate cocido, con un té, con unas galletitas, como lo que se puede. Después, a medida que uno va creciendo y la providencia acompaña, pudiendo dar un plato digno de comida, pudiendo generar un baño de agua caliente, pudiendo darles un poco de ropa para que se puedan cambiar. Y a medida que fue creciendo, dándonos cuenta que todo lo que hace a los efectores públicos y las profesiones que tanto ayudan y que Dios bendice eran muy necesarias. No solo la charla con el sacerdote, la catequista, el religioso, sino también los espacios de necesidad para sanar el corazón, psicólogos, psiquiatras, médicos, asistentes sociales. Volvemos al principio, el problema es muy complejo, y a problemas complejos, respuestas complejas, no es lineal. No es que uno va y hace un tratamiento y tiene el certificado o el diploma de recuperado. Tiene que volver al mismo lugar. Y volviendo al mismo lugar, uno tiene que generar esos ámbitos y esas condiciones. Por eso nacen las casas de bajo umbral o casas de medio camino, que son esos espacios o lugares en donde cuando uno empieza a caminar, invitamos a no dormir en la calle. Si uno hace un trabajo durante el día con alguno de los chicos o chicas que sufren este problema de adicciones y después los despide y le dice volvé mañana, la noche es el momento verdadero de perdición, es donde uno lo que pudo laburar durante el día se pierde en un par de horas. Entonces había que empezar a generar espacios de contención y abrir puertas no solo de día sino también de noche. Y para muchas de las chicas y chicos que tal vez iban a una granja o a una comunidad terapéutica para descolgar un poco, para volver a pensar todo eso que no podían, fruto de estar bajo las consecuencias de esa drogadependencia, generar un espacio, una casa, un lugar contenido a donde poder acompañar era algo fundamental. Bueno, así la Providencia quiso con mucho esfuerzo que en el mismo barrio, o en otros barrios o en otros lugares, se vayan consiguiendo estas casitas amigables, casas de bajo umbral, que nosotros descubríamos que eran espacios de acogida, hospitalarios, que permitían ese paso intermedio, ese puente entre lo que era salir de la calle y después buscar un espacio propio. En casi todas las villas hoy tenemos la posibilidad o el regalo de tener casas de medio camino, de bajo umbral o casitas amigables, y cuando no, se comparte y se colabora. Nosotros decimos que tratamos de acompañar la vida entera o la vida toda. Bueno, no solo alcanza con tener un lugar para vivir, necesitamos también dignificar la persona, y nada dignifica más que el trabajo. Muchos
de los chicos y de las chicas que terminaron víctimas del flagelo tan terrible, nunca trabajó, y si trabajó, perdió esa cultura del trabajo por varias generaciones. Bueno, no es fácil que de repente uno quiera ponerle saco y corbata o un delantal y decirles anda a trabajar, cuando la vida nos trató de otra manera. Había que generar esos espacios inclusivos de trabajo para que cada uno pueda de a poco ir dignificando su vida, entendiendo que el trabajo es una cadena que va haciendo que toda la vida salga adelante, la propia y la de la familia. Por eso surgen primero los talleres, las escuelas, los oficios, para poder tratar de ir generando una cultura del trabajo sencilla, simple, pero cotidiana. Esto es algo que se está perdiendo cada vez más. Los talleres, los oficios como el de carpintero, el zapatero, la panadería, ¿no? Se van volviendo grandes estructuras muy difíciles de entrar. Bueno, nosotros encontramos que el desafío era volver a ese origen, a aprender oficios sencillos, humildes, que pudieran dar una expectativa de vida a corto plazo. Esto no es fácil, no es fácil porque, vuelvo a repetir, no hay cultura del trabajo, y al no haber cultura del trabajo se vuelve muy inconstante. Por eso es necesario acompañarlo, por eso es necesario entender que en muchos de los casos el fin último no es el éxito o la rendición, el rédito. El fin siempre es volver a incluir, volver a encontrar un espacio que dignifique. No importa cuántas veces los chicos falten a su trabajo o a su taller, lo que importa es que vuelvan. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con estos talleres o con estas escuelas de oficio. Son puertas abiertas también que permiten que cada uno a su ritmo y a su tiempo pueda encontrar ese espacio. Para muchos son puentes y canales para futuros trabajos, para otros son todo lo que queda. Y en eso también la creatividad, ¿no?, del pueblo de Dios. Uno pensaba al principio, bueno, vamos a armar algo grande para que se pueda distribuir. Empezamos con un pequeño taller de velas, que es bastante fácil de poder preparar y que iba entusiasmando a muchas chicas y chicos que empezaban a generar este camino. Después con una carpintería, con una panadería, con distintos talleres a través de las artesanías, la serigrafía para las remeras, la creatividad puesta a toda su extensión. Para completar el día, nosotros teníamos que encontrar la forma de mantener antes los espacios concretos. No se puede trabajar durante todo el día cuando uno no tiene esa cultura. Entonces también en el antes, en el durante o en el después aparecen talleres recreativos que ayudan a recuperar un poco la conciencia personal y la búsqueda de reestructurar a la persona. Talleres de música, de arte terapia, como le dicen ahora, de yoga, de gimnasia, de deporte, son fundamentales. Nos lo enseñaron los primeros padres, Don Bosco, San Ignacio en las misiones, o sea, no inventamos nada nuevo. Retomamos esa tradición linda que nos muestra que verdaderamente la Iglesia también tiene que estar interiorizada de aquello que llena el alma y llena el espíritu y da alegría. Bueno, para nosotros también encontrar que las capillas se abrían a todos estos talleres y espacios eran muy importantes, teniendo en cuenta que tal vez uno de los más buscados y pedidos era el taller de espiritualidad, porque ahí es donde el sentido de vida se pone en jaque y donde uno empieza a poder hablar de aquello que nunca pudo hablar. La adicción justamente es no decir, no poder hablar. Y entonces en estos talleres de espiritualidad uno empezaba a poder ponerle nombre y apellido al problema que en la raíz había llevado a terminar con esa situación. Y es muy lindo ver cómo dentro de la comunidad evangelizadora que festeja, muchos de estos chicos y chicas muy grandes, no tan grandes, 19, 20, 25,
recibieron el bautismo, se prepararon para la comunión, para la confirmación. Por ahí había una foto de una pareja que se conoció en el hogar de Cristo y que tuvimos ese regalo de que se casaran en el hogar de Cristo. Todas estas cosas que uno cuando las dice o las piensa parecen imposibles, bueno, ya se lo dijo el ángel a la Virgen, ¿no? No hay nada imposible para Dios y nosotros lo vivimos en lo cotidiano. Para muchos, decía al principio, la necesidad de que pueda haber también espacios donde salir un poco del barrio, porque el barrio de alguna manera generó todo ese caldo de cultivo de droga y entonces buscar espacios como existen en todos lados, ¿no? En la campaña, en el campo. Y son granjas recreativas y educativas, en donde uno vuelve a encontrar el sentido de la historia de su vida, reflexiona, reza, propone, escucha, dialoga y después puede volver al barrio con esos verdaderos principios o nuevos principios que tal vez uno había perdido o nunca había escuchado. Nosotros también, fruto de la providencia, tuvimos el regalo de poder recibir algunos terrenos que ahora parecen grandes campañas, pero que empezaron pelados, vacíos, con 3 carpas, como en el Monte Tabor. Arrancamos y que después, fruto de que la comunidad, y vuelvo a repetir, son barrios obreros, muchos de los hombres del barrio invirtiendo sus tiempos libres, sus fines de semana, sus domingos, y aunque también a veces sus vacaciones, nos ayudaron a construir estos espacios que hoy generan un lugar de contención y permiten a muchos salir de esa realidad compleja para volver verdaderamente renovados. Granja de varones, granja de mujeres, en donde la vida vuelve a tomar sentido y donde se puede verdaderamente apostar a algo nuevo. Cuando nosotros empezamos a encontrar que eran muchos los chicos que empezaban a caminar y que querían seguir vinculados a esto que por ser hogar se transforma en familia, empezamos a generar espacios en donde la familia también comparte. Ahí surgen los campamentos, las misiones, los espacios en donde el verano también nos da la posibilidad de compartir. Lo hacemos en todas las parroquias. Bueno, en los barrios nuestros también somos parroquia y creemos que los chicos también se merecen y tienen el derecho de poder conocer esos lugares que la mayoría de las parroquias que tienen la posibilidad lo hacen y que nuestros chicos por estar afuera del sistema no. Bueno, había que empezar a recolectar, a hacer ferias, a buscar espacios y así con muchos tuvimos el regalo y el privilegio de conocer de los lugares más lindos que tiene nuestra querida Argentina, tanto en el norte como en el sur, y de poder disfrutar y contemplar lo que es la belleza de la creación. Muchos no habían salido nunca del barrio y de repente se encontraban en una montaña, se encontraban en un lago. Llegamos hasta ir a las cataratas del Iguazú, uno de los lugares más lindos que tenemos en Argentina y para muchos el sueño y el deseo de toda su vida. Bueno, eso es lindo, porque nos muestra que también nosotros podemos celebrar y compartir la vida. Después de estas casas de medio camino y de todos estos trabajos, también surge la necesidad de casas permanentes. Y los chicos, en muchos casos, teníamos que buscar la forma de alquilar, pero los alquileres son muy costosos en la ciudad. Entonces, empezar a generar espacios en donde se puedan generar casas estables, donde cada uno pueda aprender a manejar y a cuidar la vida. Esto no es fácil, pero es una apuesta necesaria. El trabajo, la terapia, el encuentro con Dios y la casa. Las casitas amigables son esos espacios o lugares en donde un grupo de varones, un grupo de mujeres o familia generan comunidad. Una palabra que necesitamos volver a rescatarla y sacarla del cajón muchas veces, ¿no? Comunidad. Ser comunidad que se acompaña y que se sostiene. A veces uno de los chicos que anda bien tiene que acompañar y sostener al que tuvo una recaída y como vive en la misma casa, entonces es el que se ocupa de volver a llevarlo al centro barrial a que pueda hablar con la persona que lo acompaña. Y a veces en pocos meses se da vuelta la torta y el que estaba bien está mal y el que estaba mal está bien. Entonces por ser comunidad y por compartir la vida se acompañan los unos a los otros. Y esto es un milagro de Dios, porque cuando Dios bendice y acompaña,
la comunidad se fortalece. De esto nosotros aprendimos mucho y seguimos aprendiendo, no solo en las villas y en los barrios obreros. Yo siempre pienso en la comunidad del Arca y en Jean Vanier y todo ese trabajo con los chicos discapacitados, de capacidades diferentes, y como también la comunidad sigue siendo el espacio importante donde el límite del otro es el punto de encuentro y me ayuda a descubrir mis límites, que a veces son muy ocultos, pero que son mucho más profundos. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a compartir nuestros límites, a manejar la paciencia. Todos queremos que los chicos salgan adelante y se recuperen rápido, pero la vida es otra cosa. Y nosotros tenemos que manejar y aprender a manejar esa impotencia y también esa libertad que Dios nos regaló a cada uno de nosotros y que no se puede imponer ni esclavizar. Y esa libertad es la que más nos cuesta, a nosotros y verla en los demás. Bueno, de eso se trata. En el Hogar de Cristo soñamos con verdaderamente ser familia, ser hogar de puertas abiertas y ser familia que crece y que no se desvincula, porque cuando uno va saliendo adelante, las noticias lindas las quiere compartir y entonces vuelve a la familia a contarla, y cuando uno tiene un tropezón o una recaída, siempre tiene esa familia que no lo va a mirar mal porque no pudo cumplir esa expectativa, sino al contrario, va a tratar de encontrar otra vuelta y otro camino. Esto es brevemente lo que por ahí uno descubrió como el espacio en donde la iglesia en salida en Buenos Aires se presentaba bien concreta, pero nosotros sabemos que el desafío es grande y que el desafío es para todos, y que la iglesia en salida es una iglesia en salida universal, y que cada espacio tiene su propio desafío y su propio lugar. Y algo que trataba de rezar y pensar es cuántas puertas santas que se abrieron durante este año jubilar en todos los continentes. La de acá de Barcelona, por poner un ejemplo de Europa, pero también en el resto de los continentes, en América del Norte, en África tuvieron también el regalo que se las abra del mismo Francisco, en Oceanía también, y en tantos lugares en Asia, donde se fueron abriendo esos espacios de misericordia. Y nosotros también ponernos a pensar cuál es el desafío, nuestra puerta santa, cuál es nuestro espacio de misericordia. Y encontré algo que vuestro obispo dijo hace unos meses sobre qué entendía por abrir esta puerta santa, y que me gustó mucho y que quería compartir hoy. Monseñor Onela decía: en mi camino de regreso a casa, cerca de la catedral, me han preguntado dónde está la puerta de la misericordia en este jubileo al que hemos sido llamados por el Papa Francisco. Me ha parecido que lo que debía responder no es solo dónde está el portalón que da acceso al templo, sino que el hecho de cruzarlo es dar un paso más allá. Debemos cruzar la puerta del amor que representa el Señor. Lo que hay que traspasar en el año de la misericordia es la puerta de Cristo, del Cristo que nos lleva al encuentro del Padre. Y la puerta santa tiene que ser ese signo que, una vez traspasado, haga que nuestro corazón vaya de lo humano a lo divino, recordando esa cita de Gregorio de Niza en su Tratado de las Bienaventuranzas: si el nombre de misericordioso se atribuye a Dios, ¿a qué te invita Jesús cuando te pide que seas misericordioso si no es a ser Dios? Si efectivamente la Escritura proclama a Dios misericordioso y la verdadera beatitud es Dios en sí mismo, es evidente que el hombre que se hace misericordioso se convierte en Dios. Desde la ciudad he mirado el Tibidabo y he vuelto a pensar que los corazones de los hombres y de las mujeres deberían estar abiertos a esta misericordia que nos hace cruzar la puerta de las razones, de los corazones de nuestros hermanos vecinos, la puerta de la catedral como signo, la puerta como transformación de nuestra vida.
Y así también entonces cada uno de nosotros empezar a preguntarnos cuál es nuestra puerta santa y a qué nos llama Jesús al momento de invitarnos a este camino de la misericordia. Yo quería terminar con aquello que a nosotros nos iluminó y nos mostró el camino y la vida. En este tiempo que pude estar por recorriendo algunas experiencias, creo que la experiencia que está viviendo ahora Europa con el tema de los inmigrantes es una experiencia muy fuerte y es algo que o se abre la puerta y se tiende puentes o se construyen muros y se cierra el corazón. Y es un desafío muy arduo, ¿eh? Nosotros, la verdad que desde allá no sé si lo podemos entender, pero sí que el camino va a ser creativamente ir descubriendo el cómo y el cuándo y de qué manera aquellos que no encontraron oportunidad en su continente, en su país o en su lugar, puedan descubrirse amados y queridos por Dios, porque tenemos una antropología cristiana y cristológica, y porque creemos verdaderamente que Jesús se encarnó y se hizo uno de nosotros y que en nuestros hermanos vemos realmente al mismo Jesús. Por eso los desafíos que seguramente acá se encuentran y que me animé a pensar o a compartir, seguramente también sean la exclusión social, los inmigrantes, los refugiados, la mafia y el narcotráfico que también nosotros sufrimos y que varios de nuestros continentes sufren. Voy terminando y, como les decía antes, para nosotros la clave fue aprender a mirar y a escuchar a aquellos que nadie escuchaba. Por eso la invitación a esta conferencia la hicimos desde el Evangelio que escuchamos hace unos días, que fue el Evangelio de los viñadores, cuando Jesús les dice: la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. Y para nosotros, aquellos que habían sido los sujetos de nuestro servicio y atención, se convirtieron en los protagonistas de esta historia y nos fueron mostrando el camino hacia el donde tenemos hoy que llevar la cruz. Ellos mismos viven el Vía Crucis cotidiano y nosotros intentamos ser esos cirineos que acompañan ese camino de cruz. Parte de nuestra historia, ¿no? de nuestro desafío y parte de aquellos que nos van marcando, ¿sí? Nos ayudan en ese camino. Uno de los chicos escribió hace un tiempo un Vía Crucis, el Vía Crucis del adicto en recuperación, y yo quería terminar rezando este Vía Crucis en este tiempo de Cuaresma, más allá que sea domingo, pero teniendo en cuenta lo que es el caminar con la cruz a cuestas y lo que para nosotros es acompañar ese camino en estas estaciones que van mostrando en concreto esta vida que pelea y que a veces no se escucha. Dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da vida eterna. Bueno, nuestros pobres nos enseñan que el sufrimiento redime y que también es camino y que es salida, que a través de él Dios nos salva. A principio de mi carrera de consumo, las sustancias me resultaban altamente tranquilizadoras y reconfortantes, sutil engaño en el cual me condenaba a la muerte. Cuando comencé con el consumo, la soledad no pesaba tanto, la angustia por el abandono la sustituía por la sensación de paz, la rutina cotidiana por experiencias excitantes. Creía haber hallado la felicidad. Me aferré al consumo sin saber que eso sería una cruz que cargaría y que se volvería insoportable. La tentación y el deseo eran tan fuertes, caí en la desdicha del robo y la mentira constante para obtener migajas de ese equívoco paraíso.
Mi recuperación se tornaba en un arduo trabajo hacia el camino de la honestidad y de humildad. Aún hoy sigo trabajando sin descanso en ello y mis recaídas aún así son muy posibles. Hoy, aunque paso a paso, esa constante lucha se va convirtiendo en un desconocido, aunque esperado y placentero estado de vida. Gracias a Dios, la vida hoy empieza a deslumbrarme. Si estoy acá, en este viacrucis, no soy un enfermo mental irremediable, no estoy muerto. El peso de las drogas no acabaron por aplastarme del todo. Y esto es gracias a estos cirineos, estas tantas personas que Dios puso en mi camino y que ayudan a que mi cruz sea menos pesada. El camino de mi recuperación es un calvario. Hay una famosa canción argentina que dice que el tiempo pasa y que nos vamos poniendo viejos. Espero que en este tiempo no nos hayamos puesto muy viejos nosotros, pero sí es verdad que el tiempo pasa, pero la misericordia de Dios no. Y es lo que estamos celebrando y compartiendo, que Dios y su misericordia con nosotros no pasa. Como decía el salmista al principio, es eterna su misericordia. Francisco abrió esa puerta para que entremos en el corazón de Dios y para que experimentemos su misericordia. Cada uno tiene ese compromiso y esa responsabilidad de llevarla a ese hermano necesitado que encuentra hoy en su metro cuadrado. Pidámosle a la Virgen, acá a la Purísima Concepción, que ejemplo de ella también nosotros sepamos guardar las cosas de Dios en el corazón y seamos una comunidad evangelizadora. Yo les agradezco de corazón la posibilidad de estar acá, el esfuerzo que han hecho como comunidad. A mí me enriqueció un montón. Me llevo a Buenos Aires el testimonio de una iglesia muy viva en Europa, que asume desafíos grandes y que espero poder compartirlo, porque también es una inversión, no quedármelo, sino llevarlo también a aquellos que también estamos pensando y reflexionando sobre las realidades del mundo de hoy, que globalizado en algunas cosas buenas, también se globaliza en lo malo. Así que les agradezco mucho, voy a también rezar por ustedes desde allá, que Dios nos siga bendiciendo. Deus vos guard.